Eh, vale, ahora me saldrá el mensaje. Vale. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del lugar donde nos estéis viendo y donde estéis también aportando aquí en este canal tan bonito, tan precioso de Podcast desde el Corazón. Esta semana que tenemos esta gran andadura, este gran proyecto, esta gran empresa tan espiritual, tan amorosa, tan humanitaria, que es ayudar a los niños que no pueden ser atendidos en su país y que les echamos una mano a que puedan ser aquí en España también, pues sanados, ¿vale? Con todo el corazón que tiene este canal desde hace tanto tiempo. Y tuvo, bueno, esta iniciativa que nace del corazón también de Ana, que, que no descansa en su necesidad y el anhelo de ayudar a más y más y más y más personas. Así que yo la felicito por esta gran iniciativa, esta gran labor que está llevando y que nos ha invitado a compartir a todos los demás compañeros del canal y personas que tenemos ahí entre nosotros. Así que, si antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría que Ana aportase o explicase ese proyecto tan bonito que tienes, que tenemos, que se está llevando a cabo y que también está consiguiendo grandes resultados, por lo que he visto en el canal, ¿vale? Así que Ana, adelante. Hola, buenas noches a todos. Verá, os explico un poquito. La organización es Más Nunca es Menos. Ellos tienen en Corogó, Costa de Marfil, pues hecho, digamos, el voluntariado. Entonces, ellos traen niños del África, niños que tienen enfermedades terminales, que si se quedaran allí, pues seguramente fallecerían muy pronto. Y lo traen aquí a España, pero concretamente a Málaga, para poder ser tratado por los mejores médicos, poder ser operado y poder, hasta que no está bien en condiciones, que es cuando vuelven a llevarlo con sus mamás, Ujú. pero con ya sanados. Vale. Gracias a, por ejemplo, a todos vosotros, gracias a todos los que estáis aquí colaborando voluntariamente, que cogéis parte de vuestro tiempo para esta noche estar aquí, durante toda la semana estar aquí, gracias a las donaciones, a las personas que han donado de corazón. Pues ya, por ejemplo, este viernes llega a Málaga un muchacho que se llama Adami, creo que se llama. Y ya pues empieza su tratamiento, ¿vale? Él tiene un pequeñito, él tiene un tumorcito en el ojo y Ujú. va a ser tratado. Así que va a salir estupendamente todo y será devuelto a su mamá, pues nada más que esté bien. Y como ese, pues tienen muchísimos proyectos más. Por ejemplo, a las viudas de ecólogo, pues la reinsertan en la vida social de allí. Porque cuando se quedan viudas, pues todo lo que son el hermano del marido es el que se queda con todos los bienes de, de que tenía él. Entonces la mujer la deja sin nada. Y allí Ujú. pues están resaltando, están haciendo pues cositas de empezar a la mujer a hacerle de costura, a hacer cosas para que pueda o sea, no reinsertarse, dando la palabra, perdón, sino que pueda estar en la vida social y Ujú. trabajar y ganar un dinerito. Y también a los niños neonatos que nacen, que sabéis que en África con el hambre que hay, pues nacen con un peso de muy poquito, 700 gramos, 800 gramos, yo qué sé, Ujú. poquísimo. Pues gracias a ello, pues han montado un de estos también para que esos niños salgan adelante. Efectivamente, están haciendo muchas cositas. Y nosotros estamos aquí, pues, para poder contribuir a esta causa. Bueno, perfecto. ¿Y qué pueden hacer las personas, Ana, que se sienten aludidas o que sienten el llamado de poder contribuir a esta causa tan hermosa? ¿En qué pueden actuar? Sí, pues pueden hacer un Bizum o bien una transferencia. El número del Bizum se me lo sé de memoria, porque como es muy cortito, Bueno, es 06754. 06754. Lo que es el número de la transferencia, vale. pues en todos los programas que nosotros hemos puesto en el podcast desde el corazón, abajo, Ujú. en la casillita, pues viene todo completo, ¿vale?
Vale, entonces se puede, en el cajetín del YouTube tendrán el número de cuenta para hacer la transfe y también le pondremos el número de Bizum, que es un código de donativo, de donación, para que puedan depositar el dinero que están necesitando estos niños indefensos y malitos, que en el fin, al fin son personas que merecen toda la ayuda del mundo. Pues gracias, Ana. Precisamente hablando de niños, hoy tenemos un tema pues súper interesante que tiene mucha chicha, que es la educación emocional en la infancia o cómo podemos ayudar a los niños que crezcan con una inteligencia emocional, con una gestión de las emociones, con una sabiduría ya importante para el resto del tiempo, de la edad adulta. Y vamos a hablar durante estas 2 horitas con grandes profesionales, grandes expertos del mundo de la ayuda, de la espiritualidad, que tenemos aquí hoy con nosotros. Y yo digo que vamos a hablar de algo que no existe, que es la educación emocional en la infancia. Es como hablar de los Reyes Magos, ¿eh? ¿Cómo podemos hablar de algo que hoy no tenemos, que nos gustaría que estuviese, pero no está, ¿no? Ahí que os concedo la primera intervención para que podamos aportar vuestro sentir en relación con esto. Sabemos que hay esta carencia, sabemos que hay esta necesidad. Hace muchos años bueno, gente como yo, que por ejemplo que me dedico a la educación y a la docencia, lo vengo batallando, ¿no? Que es necesario que enseñar a los niños. Sí está bien enseñarles matemáticas, enseñarles la naturaleza, la física, la química, la literatura, pero es imprescindible enseñarle la parte más profunda del ser, que es con la que vamos a andar en el itinerario de la vida, que no es nada fácil. Cargar esas mochilas de grandes herramientas emocionales, de respiración, de contacto con los sentimientos, con los pensamientos, con el subconsciente muchas veces, y no se hace, ¿no? Entonces, ahí rompemos esa lanza de intentar implementar esto. Yo creo que es un trabajo necesario, bonito y que al final tendrá su resultado positivo y la recompensa, evidentemente. Así que yo dejo a Asun, por ejemplo, que me apoyes en todo esto. ¿Qué aportarías tú en ¿Quieres relación que empiece yo? Bueno, yo como docente, lo que sí que veo que si se hace un buen trabajo en casa, desde luego, para los docentes la tarea es mucho más fácil, pero muchas veces no es así. Yo creo que es importante el ejemplo. Yo trabajo con adolescentes desde los 13, sobre todo 14 años hasta los 18. Y ellos son personas que, bueno, están en proceso, ¿no? de crecimiento, están buscando su lugar en el mundo, son rebeldes muchas veces, pero ellos son muy exigentes. Ellos piden que nosotros cumplamos con las expectativas. Yo, por ejemplo, si les digo, pues en mi clase no se puede tener un móvil, o no se puede comer chicle, o no se puede llevar sombrero, la primera que no lo hace soy yo. Es decir, yo creo que tenemos que darles el ejemplo. No puedes pedir, no hagas esto, pero yo sí que lo hago porque yo soy el docente o yo soy una adulta. Pues eso, por ejemplo. Y aunque nos parezca extraño, bueno, creo que en la sociedad en la que vivimos actualmente es difícil poner límites, pero ellos quieren límites. ¿Sabéis? Es decir, que muchas veces cuando hablamos con ellos, pues quieren profesores yo hablo de docencia, pues que tengan unos límites. Tienes que ser cercano, pero al mismo tiempo ellos quieren ver que tienes una disciplina, que hay unas normas, que tú cumples con esas normas, es decir, que es eso. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero Sí, empezaría con bueno, eso. Seamos un ejemplo vale. para ellos, ¿no? Y exijamos aquello que seamos capaces de dar. ¿Alguien tiene por ahí? Ángel, amigo Arcángel, te silencio el audio porque hay interferencias de otras dimensiones aquí en el canal. Es que Los Ángeles siempre estamos en la altura. Gracias. Bueno, tenemos tiempo de alargarnos, ¿eh, Ansun? Aquí que nadie se quede con nada en el tintero porque estamos entre amigos y por supuesto que todos bien acogido. Que a nivel de docencia, ¿crees que se está transfiriendo demasiada responsabilidad a los docentes en la educación emocional de los niños? Es decir, que los padres se están descargando, creo, ¿eh? Yo creo Sí. que en esta generación actual se nota. Absolutamente. No Sí, todos, no todos. Yo, en mi experiencia, cuando tienes alumnos que son pues bastante, pues en conjunto, no buenas personas, educados, trabajadores, que no suelen dar problemas,
pues cuando conoces a la familia lo entiendes, dices, claro, esta familia está detrás, los está educando y está muy claro que están ahí. Y cuando no es así, pues lo mismo. Como docentes, pues cuando vemos a veces conoces a alguno de los miembros de la familia, padre, madre o quien sea, y dices, claro, ahora lo entiendo todo, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros no educamos, nosotros ayudamos, reforzamos, estamos pendientes de lo que ocurre, pero hay una labor que le pertenece a la familia, ¿no? O a la persona que esté a cargo de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Nosotros reforzamos, yo desde luego pues lo hago, ¿no? Y les pido educación, hay que decir buenos días cuando entras, gracias por favor, todo pues con buenas maneras, pero desde luego no es nuestra responsabilidad. Bueno, podríamos hablar de muchísimas situaciones, desde enfermedades tipo diabetes, el niño viene al colegio y le da un bajón de azúcar o una subida porque no sigue una dieta, pues bueno, se está responsabilizando a la escuela de algo que no nos corresponde. ujú. Genial. Sí. Chela, qué chispa tenemos que encender en los niños y en las niñas para que Ay, deslumbren, para que empiecen a brillar desde bien pequeños, que no se les permite con la oscuridad que luego les sepulta esta gran sustancia que tienen en su interior. ¿Qué hay pues ahí? de verdad que más bien que encenderles, debemos de estar siempre alerta y encendidos nosotros, porque como bien decía Asun, desde luego el ejemplo, ellos somos un espejo para ellos desde que nacemos, nosotros somos sus referentes, somos la jerarquía, tenemos todo. Entonces, lo importante es permitirles siempre que brillen, permitirles y valorarles y desde que son bebés, desde que acaban de nacer, empiezan a balbucear, empiezan a dar los primeros pasos y todo, darles el lugar, darles el amor, darles la atención que requiere tiempo, requiere respeto, sobre todo porque son personitas en pequeño que se están desarrollando y que además ellos nos están ayudando a su vez a nosotros y nos están educando porque nos están enseñando. Cuando somos padres no sabemos, nadie nos ha enseñado a serlo. Los mismos niños nos enseñan a ser padres. Yo, por ejemplo, a través de mis hijos, cuando eran pequeñitos, como empezaban ellos a hablar el catalán, pues aprendí a hablar el catalán. Ya fueron mis maestros también en eso. Entonces, darles el valor, darles la importancia, pero sí que es verdad que desde pequeñitos hay que marcarles una línea también en donde lo que se puede y lo que no se puede. A ver, una jerarquía, digamos, una jerarquía bien, digamos, bien gestionada, bien administrada, no una jerarquía dictatorial. Esto no se hace, esto no se puede. Lo que no tenemos que corregir mucho esa tendencia que personas como yo hemos recibido de la forma que nos han educado. Esto no se hace, esto no se puede. Todo era ponerte miedo, tabús. Al final, de verdad, claro, llegas a la adolescencia y empiezas a tener toda esa efervescencia y dices, madre mía, ¿y quién soy yo? ¿Qué puedo hacer conmigo? En mi caso, pienso que tuvo mucho de positivo en mi caso, pero en otros no sería así. También el exceso de condescendencia, el Ujú. exceso de, porque desde luego decirle no a un adolescente no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque ellos tienen su propia gestión. Lo primero que te contrastan a ti, exacto. Rápidamente te dicen, bueno, pero es que tú haces esto, tú haces lo otro. Dejarles que se expresen libremente, que cuando nos critiquen, que lo hagan abiertamente en nuestra carita, ¿de acuerdo? Hombre, por supuesto, sin faltar. Si nosotros no les faltamos, es muy difícil que ellos traspasen la línea. Si nosotros hemos dado ese ejemplo. Entonces, bueno, esto es un empezar, no quiero también porque es apasionante el tema y Muy desde luego interesante. que brillen, porque en esta sociedad que intenta apagarnos a todos, es muy importante darles ese lugar en el que ellos aprendan a ser ellos, que aprendan a conocerse, a encontrarse, que vayan viéndose, reconociéndose, formando su personalidad, viendo Ujú. su transformación. El adolescente es apasionante, viendo esa gran transformación, esa metamorfosis, que a veces nosotros los mayores nos cuesta. Yo ahora mismo que tengo mis nietos adolescentes, claro, recuerdo la adolescencia de mis hijos, es que ya no tiene nada que ver
con la mía ya no tiene nada que ver. Claro, Es claro. que estamos en una generación inédita, inédita porque estamos con los temas de lo que pasó con el tema, estos niños han pasado todo ese gran colapso del tema del COVID, de estar metidos, del encierro del COVID. ¿Cómo? ¿Qué ha generado eso en su psique? ¿No? Esto es una pregunta, ¿no? ¿Qué ha generado eso? Pues estos son los adolescentes o son los niños de ahora y jóvenes de ahora que se están desenvolviendo con esa, digamos, con ese hándicap que tuvieron, que tienen que superar, porque fue un shock social absolutamente y desde luego nos afectó emocionalmente, que es el tema del día, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que es apasionante y que nos acompañen es, para mí, desde luego, yo lo veo como para mí es apasionante poder de verdad ayudar, a ayudarles a que brillen, porque ellos me hacen brillar a mí. Si yo los veo brillar, yo brillo con ellos. Yo lo definiría en mi caso así. Qué bueno. Vamos, es importante mantenerse en el camino del medio, ¿no? En el camino de la virtud, es decir, ni un extremo ni el otro. Ahora que hablabas, precisamente hablabas de la mano dura hoy hace 50 años de la muerte del arquetipo, o sea, precisamente que tú lo viviste seguramente en tus Yo, carnes a través de la gente que naturalmente, te rodeaba, ¿no? sí, Ni sí, siquiera mano la dura visibilidad. hasta el Claro. extremo de la violencia, porque la violencia se ejercía en las escuelas, como sabemos, se ejercía y se Por ejercía en la supuesto. familia como una cosa normalizada. ¿Eh? Nos pegaban literalmente. Sí, Yo lo viví, yo viví las collejas. sí, Y, sí, sí. y no la extrema latitud que se puede, laxitud que se puede ver hoy día en muchas familias, ese buenismo, esa relajación de las costumbres o de pérdida de muchos valores en muchos sitios que hace que los niños se eduquen en una desorientación total o en un caos emocional o sentimental, ¿no? También es importante. Cuando hablabas de la COVID, recuerdo una consulta que hice a una chica que me decía que su hija había tenido una regresión. 3 añitos, había tenido una regresión psicológica infantil, que es que la niña había dejado de hablar, había dejado de comunicarse, se vuelven bebés por algún tipo de miedo, algún impacto emocional. Entonces, jolín, lo que vimos, lo que pudimos ver es que la madre en el COVID sintió tanto pánico y se dejó llevar tanto por el estrés del miedo, ¿vale? Que se lo transmitió a la niña. La niña se encerró sobre sí misma y tenía auténtico pánico, claro, es una extensión de la madre, a salir fuera, a hablar con gente. Entonces bueno, fue quitar el miedo a la madre y la niña volver a hablar y volver a Sí, comunicarse. O sí, sea, fíjate, como claro. decía Asun, ¿no? La imitación, el modelo, es lo que hace. Sí, Entonces, yo creo claro. que como se viene derivando de aquí, es importante que los padres se eduquen también para después educar a los hijos. Sin padres educados, sin padres conscientes, pues los hijos no, no, no quiere decir que crezcan inconscientes porque hay niños que tienen esa inteligencia natural, pero sí que les va a costar mucho más dirigirse en el tránsito de la vida si no tienen ese referente, ¿no? Y hablando de la educación de los padres, ¿cómo pueden ayudar a los hijos a través de esto? ¿Qué piensa María José al respecto? ¿Mm? Hola, hola, saludo desde Chile. Mi profesión también de 3D, digo yo, es profesora. Hoy día facilito experiencias de autosanación. Yo creo que solo mirarnos a nosotros mismos partiendo desde ahí, cómo en este crecimiento personal ya de adulto o en esta evolución personal nos empezamos a mirar y vemos que todas esas emociones que no han sido gestionadas nos tiran de alguna forma para atrás. Entonces, si desde pequeños hubiésemos sido, o desde pequeños los niños hoy tuviesen acceso a una educación emocional, todo se hace más fácil. Eh, Pensando en la pregunta que me dices, Alberto, con respecto a los padres, primero, desde mi perspectiva, mirarse, porque todo lo que somos como adultos lo estamos modelando en los niños, de manera muchas veces inconsciente. Y si pudiéramos hacer ese modelaje de manera mucho más consciente, es decir, viendo
nuestras propias faltas de gestión emocional, sería todo mucho más fácil. A los padres, ¿qué cosas recomendar? Una, tomar conciencia del lenguaje que estamos hablando frente a los niños, el cómo nos comunicamos, y que se vuelva un lenguaje mucho más sano, menos castigador, que no provoque estas creencias limitantes que todos se han ido generando. Por ejemplo, cuando manifestamos el no puedes, el no hagas, el no sabes, todas esas cosas hay que ir reformulándolas en cada uno. Mirar el modelo que estamos presentando. Hay otras maneras también que es, y ya lo dijeron algunas compañeras, respetar esa esencia que traen los niños y las niñas hoy, la maestría con la que vienen, porque vienen a ser más maestros de lo que nosotros hemos sido. Entonces es validar esa esencia energética, esa esencia espiritual, darle espacio para que sean, para que brillen, como dijo por ahí también una de las participantes. Eh, Hay que tener una comunicación muy amorosa con los niños, muy sentida, muy coherente. Como padres y como adultos, o profesores en este caso mío, hay que ser súper coherente entre lo que digo y hago. Esa también es otra línea que va dando seguridad a los niños, ver la coherencia en los adultos, que las cosas que se dicen se cumplan, porque si no ahí empiezan a generarse las frustraciones desde chicos. Eso por el momento podría aportar. Te lo tengo que decir, me encanta el acento chileno, ¿eh? De siempre. O sea, vamos, me encanta. Los niños son nuestros maestros, esto queda claro. Yo lo veo a diario y me acuerdo de mi niña cuando era chiquitilla que me miraba a los ojos y me decía, papá, estás triste. Y digo, la madre que la parió, no hay Dios que le oculte nada a esta chiquilla. Tenía mucha y tiene mucha más inteligencia emocional que yo en su época, por supuestísimo. Los escuchamos lo suficiente. Creo que teníamos aquí a Aniela, es del grupo Ángeles. Quería preguntarle a Ángeles, ¿escuchamos a los niños lo suficiente, los mayores? ¿Es Ángeles es ponente también o es Aniela? Es No, no, Antoniela. no, pero vaya, Opinión. son como si fueran de la familia. Si quieren contestar. Bueno, yo lanzo la pregunta. Si tenéis respuesta preparada, será Sí, bien, sí. bien recibida también. Como nos ha fallado algún ponente, ¿verdad? Ah, tranquilo. Bueno, bienvenido. Bueno, hola a todos. ¿Nos repites la pregunta, Alberto, por favor? Que justo Escuchamos, estaba cambiando de dispositivo. escuchamos a los niños lo suficiente, los padres, porque hay mucho ruido en las Mm, familias. yo creo, También está, sí, también está mm, la arrogancia aquella que nos hace creer que los adultos somos más listos que los niños, ¿verdad? yo creo que hoy en día no se escucha lo suficiente a los niños, porque creemos estar muy ocupados con otras cosas importantes y no le damos esa prioridad a los niños para leerlos, para escucharlos realmente, ¿no? Es como mientras está el niño hablando, estamos haciendo otras cosas, entonces ellos se sienten que no están siendo escuchados y por eso muchas veces siento que tienen esos como no sé si problema es la palabra, pero de conducta, ¿no? Porque están tratando de llamarnos la atención de que los podamos, como padres, como tutores, como tíos, como guías, poderlos mirar y poderlos escuchar y entender realmente lo que están necesitando. Escuchar que así como ellos nos miran a nosotros y nos leen, estás triste, nosotros también poder percibir lo que ellos están sintiendo más allá de las palabras o de lo que nos pueden estar expresando porque están aprendiendo a gestionar esa expresión emocional. Entonces, invito a que podamos como no estar tan distraídos con cosas que creemos importantes, ¿no? Tecnología, trabajo, que estoy cansada, que tengo otras cosas que hacer mientras estoy educando.
sino que eso es una parte muy importante, darle esa prioridad a esas personitas que están aprendiendo esa gestión emocional y aprender a escucharlos realmente, aprender a darles el espacio, a enseñarles a comunicar lo que están sintiendo, que siempre va a ser ese espacio bienvenido, el hogar, donde ellos pueden expresar cómo ha sido su día, cómo se han sentido, aunque no sepan expresarlo, pero que sepan que tienen ese espacio para que ellos puedan dar ese paso y empezar a hablar, ¿no? Siento que eso es muy importante y empezar a prestarles atención de verdad, porque además vienen cada vez con capacidades mayores ellos, entonces en muchos casos su comunicación es diferente y nosotros tenemos que adaptarnos a esas comunicaciones de ellos, a lo que están percibiendo. Vienen muchos niños cada vez más sensibles y nosotros con este mundo de adultos ocupados de muchas cosas, no les damos muchas veces ese espacio a esa sensibilidad que los niños están trayendo. Entonces, poder percibirlos más allá de las palabras, sino con esa sensibilidad, con ese corazón tan inmenso que están viniendo, con esas capacidades mayores, ¿no? Diferentes a las nuestras. Y nosotros como adultos tener que adaptarnos a esas nuevas frecuencias, a esas nuevas sensibilidades que ellos traen. Qué bueno. Se dice que el niño va a sonreír en función de la sonrisa de mamá, que es la primera que ve en el Mm, mundo, y va a relacionarse con el mundo según el contacto con la piel de mamá también. Va a depender de cómo sienta la piel, el contacto de mamá. De hecho, los gatitos, cuando los tocan otras personas, rechazan a sus propios hijos cuando ya no huelen a la mamá, ¿no? Y pasa con las exacto, personas, nos vamos a relacionar con el mundo, nuestros amigos, nuestras parejas, en función de cómo mamá nos ha acariciado el primer día, ¿no? Eso es importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en generaciones que hemos vivido anteriormente, que la mamá paría y el niño se lo llevaban? No sé, ha habido unas épocas, ¿verdad? Que los hemos visto todos, ¿no? En el que no tenía mucha importancia la manera de nacer. Hoy sí, afortunadamente, pero yo lo he vivido en épocas anteriores, es decir, mamá con cesárea, la madre dormida, sin contacto con el niño. Eso ha podido generar y ha generado auténticos traumas, desapegos y cosas que vemos en los adolescentes hoy en día, porque son los que están creciendo, ¿verdad? totalmente. ¿Podemos ayudar a reconectar de nuevo, a establecer ese contacto, a Asun, por ejemplo, con estos seres que buscan otra vez el vínculo maternal? Por supuesto. Sí, sí, yo tengo muchos casos, he tenido y aquí donde estoy ahora los hay. Por ejemplo, niños que han sido abandonados por sus madres de alguna manera porque mm, han decidido rehacer su vida y han dejado a los niños con los abuelos. Entonces yo como docente lo que intento que entiendan es que estoy aquí y yo también leo, ¿no? Cómo se sienten a veces, sobre todo cuando hay menos alumnos o a lo mejor estás a solas o a veces te piden, ¿puedo hablar contigo? Entonces sales y claro que sí, y yo intento eso, que se expresen, que ellos vean que me importa cómo se sienten y que si están mal un día, pues es importante que los escuches o les digas, bueno, pues ve al baño o necesitas hablar con... Aquí tenemos lo que se llama counselor, que es como el orientador, ¿no? Pues ese tipo de cosas, o que te expliquen o que hablen conmigo. Yo siempre les digo que estoy disponible. Claro que sí se puede, no es fácil, pero ellos poco a poco, yo que estoy con ellos normalmente un curso, a veces puedo incluso estar más, ¿no? Porque me ha pasado en España de decir, va, continúo con estos grupos y bueno, aún tengo contacto con muchos. Sí, a lo mejor lo que decíais, ¿no? Que no tienen la suficiente autoestima, piensan yo no puedo. Y yo creo que tenemos que estar ahí, especialmente los docentes, ¿no? Decir, pues sí, si tú lo quieres conseguir, tienes que esforzarte, pero ¿por qué no? Es que nadie sabe. Yo tengo alumnos a los que muchos otros docentes les decían, tú no vas a ir a la universidad y ahora están en la universidad. Genial. Y entonces yo creo que es eso. Primero hay que creer en ellos, primero hay que estar. Lo que decíais, ellos son almas puras y tienen que saber que pueden contar contigo para lo bueno y para lo malo. Y a lo mejor a veces hay cosas que en casa no se atreven por lo que sea, ¿no? Puede ser que estén equivocados. A mí eso me da pena. Yo siempre les digo, tener la confianza de hablar con los padres y cualquier cosa que os pase, explicarlo primero allí. Pero bueno, no siempre ocurre. Entonces es un primer paso, pero es que es como agarrarlos de la mano y decir, estoy aquí, vamos poco a poco, pero creo que sí que se puede hacer. Pero tiene que ser un trabajo a conciencia, evidentemente, Mm, ¿no? Pero sí, claro que sí.
Claro, siempre hay un niño herido ahí que se puede rescatar, aunque sea mayor, ¿no? Sí, Y hay mucho sí, síndrome de sí. abandono en esta parte de la población, que lo he visto, pues yo digo, las madres que parían y por motivos estéticos no querían hacer el parto natural o incluso la lactancia, que es tan importante también para el vínculo y para la nutrición y la abundancia a nivel simbólico para el ser humano, que mamá me dé la leche, de decir no, bueno, para que los pechos no pierdan su aspecto, le doy biberón el primer día. No sabemos lo que estábamos haciendo con esto, que claro, que siempre depende del nivel de conciencia y la información que tenemos a mano, pero esto genera lo que hemos visto pues de niños con falta de autoestima, con desvalorización, síndrome de abandono, síndrome de rechazo materno y otras cosas, como la intolerancia a la lactosa, que veo muchas veces en el trabajo, que es precisamente porque mamá me rechazó, yo la rechazo a ella, ¿no? Al final es eso, leche por leche, ¿no? Al final, em, eh, Ángeles creo que quería aportar algo. Y como sois todas mujeres, ¿qué papel representa la madre en todo esto? Que es la figura esencial, es el pilar absoluto, es la Virgen del Pilar, ¿no? Ángeles, adelante. Muchas gracias por dejarme paso y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Aniela y con lo que ha dicho Asun, por supuesto, porque creo que la base fundamental de por qué hoy hay tantos niños con TDA o con este tema que está tan a flor de piel es precisamente por esa falta de tiempo y esa falta de afecto hacia los hijos, porque vivimos todos en un mundo frenético que no tenemos tiempo ni para mirarnos, como mucho menos para mirar a los hijos, y los abuelos no tienen esa capacidad de paciencia o de calma para escuchar las inquietudes de estos niños de ahora, porque estos niños de esta época, de esta era, son muy diferentes a como éramos nosotros de niños. Y la educación tiene que irse adaptando a los tiempos que corren. Entonces también creo que es importante que los docentes estén más informados, no digo todos, pero hay mucha desinformación también a nivel psiquiátrico y psicológico para tratar estos temas desde el punto de vista de la docencia, porque es que es verdad que cada vez se le exige más a los docentes, pero es que cada vez vivimos en una sociedad más exigente, porque los tiempos que corren hay muchos más campos y más amplios en cuanto a las emociones, porque hay mucha gente seguramente de aquí que no está diagnosticada por TDA, pero seguramente que si le Ujú. hicieran algún tipo de estudio dirían es que tú tienes TDA, porque hemos sido hiperactivos, hemos vivido en sociedades, como habéis hablado antes, en las que los padres nos maltrataban más que darnos afecto, nos imponían el miedo más que el respeto. Entonces, yo creo que todo va en unión. El respeto, el tiempo, el afecto, y esa información, no Ujú. solo a los padres, sino también a los docentes. No sé vosotros qué opináis respecto a que formaran aulas para los propios docentes sobre esta información psiquiátrica o psicológica, sobre este tipo de problemática que está existiendo, porque algunos docentes no saben cómo manejar las situaciones de estos niños, porque no lo saben ni los padres, y Ujú. mucho menos los niños, ni siquiera los niños saben gestionar eso que les pasan, esas subidas, esas bajadas. Y tiene mucho que ver también con la espiritualidad, porque como ha dicho Aniela, los niños que de esta era vienen con unas capacidades mucho más desarrolladas que nosotros, a nivel mental, de conexión con otros ámbitos, vamos a llamarles, y a nivel emocional, tanto a nivel mental como a nivel emocional. Creo que con el COVID desarrollaron mucho la telepatía, desde mi punto de vista, porque esto de taparse la boca y comunicarse a través de las miradas y no acercarse el uno al otro, creo que hay muchos niños que han desarrollado esa capacidad telepática de comunicarse Sí. con el otro.
La y visión algunos remota. Ujú. pueden verse ahí envueltos como en esa enfermedad, entre comillas, que no me gusta ponerle para nada ese nombre del autismo, ¿no? Por ejemplo, porque les ha generado lo que ustedes decían, ese tipo de trauma de que no saben llegar al adulto, no saben cómo hacerlo. Contra menos el adulto sabe llegar a ese niño. Entonces, no sé qué opináis sobre esta Ujú. aportación que hago. Muy bien, gracias. El TDAH, que bueno, que al final es una etiqueta, es poner a un niño en un tupper, ¿no? Y colocarlo en un lugar que me parece que no ayudamos, no se ayuda en nada, que se viene dando en las últimas, en la era, como tú bien dices, estos niños índigo, cristal, que vienen con una frecuencia elevada, que evidentemente no se adaptan, pero es porque el mundo es para ellos aburrido, literalmente es aburrido, no les ofrece lo que ellos están buscando, es una búsqueda espiritual que está en disonancia con nuestra sociedad más anquilosada, más lenta, más arcaica, y ellos vienen con esa voluntad de cambiarlo todo, de darle la vuelta a todo, elevar la frecuencia al resto de la humanidad. Yo creo que para nosotros es un regalo y para muchos lo están viviendo como un castigo. Muchas familias lo viven con castigo, dan una pastilla, te llevan a tal sitio, que haga karate, kung fu, que se pegue cuatro cates, no lo sé. Yo creo que no se está llevando hacia el lugar adecuado, pero sí que me consta que hay muchos profesores que le están poniendo todo su interés y todo su amor a esto, ¿vale? Ahí le paso la batuta, le paso la palabra a Chela, que ha sido una Juana de Arco en su época, gladiadora, rompedora de barreras, Sí, cuando bueno, todo el yo mundo estaba siendo en su rebaño, en su redil, y ella ya tenía esa sintonía seguramente, esa frecuencia que transmite. ¿Qué, qué puedes aportar a todo esto? Porque yo creo que te resuena, vamos. me resuena muchísimo todo lo que se está expresando, me parece fantástico. Me parece además que yo también, o sea, coincido, ¿no? En la mayoría, afortunadamente, tenemos aquí unas sinergias y una capacidad de entendimiento de almas maravilloso y también emocional entre nosotros, el grupo que estamos ahora pues exponiendo, ¿no? Aquí. Pues bueno, a ver, sí, yo soy una viajera del futuro. Yo creo que vine del futuro, ¿no? O sea que ahí me tocó ser ya, pues sí, esa preindiga arcoíris, que es la entidad que yo creo frecuencial a la que pertenezco yo, ¿no? Eres la Marty Entonces, McFly, claro, la Marty McFly de Galicia. exactamente, exactamente. Si eso lo mezclas con unas buenas recetas de las meigas, imagínate qué tipo de cóctel, ¿no? Bueno, eh, la verdad sea dicha que me parece muy apasionante porque es apasionante ser niño con ellos, apasionante ser niño con ellos. Y a medida que te vas volviendo más mayor, más vas volviendo a conectar con ese niño. Y de verdad que es apasionante. Y sí que quiero aportar y romper una lanza en el tema de los abuelos, ¿eh? Porque de verdad que para mí es una gran oportunidad, que tuve oportunidad de criar a mis hijos, de ayudar a criar a mis nietos y es muy diferente, pero de verdad que la comprensión que intento tener con ellos es muy grande. Ellos conmigo la tienen muchísimo. Soy una mujer muy afortunada en la manera de la relación que yo tengo también con mis nietos. Entonces los abuelos juegan un papel muy fundamental porque ayudan muchísimo, 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 que los padres muchas veces no tienen la atención, no tienen el tiempo y los abuelos dan mucho tiempo, dan mucho amor, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha atención, porque si no fuera por ellos, muchos de los niños estarían mucho peor todavía de lo que están. Así que ahí sí que quiero, ya como abuela, romper una lanza a favor de los abuelos. Y bueno, yo creo que vamos bien, pero es verdad que esta persona última, creo que se llama María Ángeles, ha dicho algo que para mí es vital. Los docentes desde luego se tienen también que reformatear y los padres, la sociedad tiene que, está en una transición, estamos transitando en esta gran metamorfosis y para metamorfosearnos cada vez tenemos que ser más amplios, también en adquirir conocimiento y también en la capacidad de relacionarnos, herramientas para la relación, para conocernos nosotros mejor, para conocer mejor la evolución de la sociedad en la docencia, los maestros, naturalmente,
que los maestros tengan un entendimiento espiritual, que tengan un entendimiento también de la psicología, ¿no? Pues creo que eso es fundamental, que la sociedad que se forma también aprendiendo de la manera que estamos haciendo, yo creo bueno, que es positivo y que las cosas van a mejor, van a mejor. Ahora, tenemos todavía esos pedazos esquemas tan rígidos de los que tú hablabas, que son las estructuras que han marcado pues la religión, la sociedad, que son unos pilares, por no decir, en fin, muy difíciles de derrumbar, Muy pero que poco a rígidos, sí. poco se irán derrumbando, rígidos, exactamente, rígidos, y que poco a poco pues se irán transformando, todo se irá, desde luego estamos en un momento evolutivo de una gran transformación enorme y para mí es en positivo. Y hoy por hoy, las familias, yo estoy viendo, tú que tratas con el tema del árbol genealógico, todo esto, yo estoy viendo que las familias están encontrando el lugar cada uno en su árbol, que están encontrando sus lazos, entendiendo para qué y por qué han venido unos con los otros, por qué se han elegido y por qué esos niños y por qué esos abuelos y por qué los hermanos. Y eso es hermoso, porque es que esto antes es que no se le ocurría a nadie. Alberto, a ti se te ha Ah, ocurrido trabajar el tema transgeneracional de esta manera tan maravillosa como haces, desde luego. Y a mí, como medium también, y en el tema de la clarividencia también, pues muchas veces esos patrones energéticos que hay que hacen repetir, es que son formaciones, digamos, energéticas muy potentes que se ven y que al fin, con un movimiento de energía, con una terapia que puede ser verbal, que puede ser una terapia energética X, que hay muchísimas, la psicoterapia bien aplicada, pues ¿qué hacemos? Estamos en un momento que eso lo podemos transformar. Tenemos de verdad unas herramientas que antes, digamos, no, pues que no estaban tan, bueno, que no estaban a disposición, y afortunadamente de nuevo no han podido con nosotros y estamos aquí trabajando para esta evolución. muy bien. ¡Viva los abuelos! ¡Vivan ¡Viva los los abuelos! abuelos! ¡Hurra por los abuelos! Genial, genial. Recuperemos Yo la también familia. soy abuela. Y las abuelas, abuelos y abuelas. Los abueles. Abuelo. Recuperemos la familia. La verdad no sé, bueno, yo creo que si hay terapeutas por aquí lo pueden saber. La cantidad de gente que me ha llegado a decir, ay, nunca me hubiera imaginado que mis antepasados influían tanto en mí. Digo, hija mía, pero si se lo debes todo, es que hasta el color de los ojos, ¿cómo no puedes pensar que lo que ellos sufrieron están en ti, lo que ellos disfrutaron también? Pues como tú dices, la ignorancia la, la programación que hemos recibido de mirar hacia adelante, hacia el futuro, solo para consumir, consumir, conseguir, conseguir, consumir, que nos ha hecho perder la vista, poner el retrovisor y mirar toda la grandeza que tenemos en nuestra genealogía, que es toda la sabiduría, es toda. No necesitamos nada más que recopilar la memoria de nuestros ancestros, aprovechar sus dones y ser felices y prósperos con eso. Pero bueno, ahora como tú dices, empieza a estar más de moda, hay mucha más gente que trabaja en esto, es más consciente y afortunadamente nos ayuda, que ahora entraré en un tema que veo que me preocupa, que es la pérdida del núcleo familiar. Hay una destrucción del núcleo de la familia, también es como premeditado, como planificado a través de la sociedad de consumo, del mercantilismo, que es renuncia a tu familia, tú puedes con todo, tú eres un ser individual y separado y diferente. No necesita a tus padres, rompe con tus raíces, que a mí me parece espantoso. Pero bueno, claro, esto Sí. soy yo. Me parece espantoso, pero está sucediendo y esto hace perder esa gran célula que es la familia y la madre que está en el centro, ¿no? En la familia es la nutrición, lo es todo. Y si se rompe eso, el ser humano se ve hacia un lugar en el que puede incluso peligrar su reproducción, ¿vale? Está pasando y lo vemos en muchos niños y muchos jóvenes sobre todo. Mm, eh, Ahí yo le doy la palabra a Ana, porque seguro que a Ana también le preocupa eso, que se está encargando la familia, ¿no?
con lo bonito que es, ¿no? Esas reuniones familiares en Navidad, ¿verdad, Ana? Y ese turrón entre todos. ¿Qué pasa con esto? A mí me preocupa que los niños necesitan muchísimo amor. Para mí es primordial el amor a los niños y los padres muchas veces, pues por falta de tiempo, por el trabajo, porque no tienen hora 24 horas en el día, pero a lo mejor un día de descanso y tal, y tampoco. Lo que hacen es darle el móvil para que se entretenga o un juego para que se entretenga. Y mientras tanto, pues ellos están haciendo otra cosa, están limpiando, están haciendo faena, están haciendo lo que sea. Y yo quiero resaltar la importancia tan grande de hacer cosas en común con Ay, se te ha ido la voz. Ahora también Tienes me la dijo, comunicación un poco deteriorada. te vas para allá, Sí, yo he cerrado el micrófono porque es como que se acopla, no la oigo bien, Ana. Sí, se entrecorta, incluso creo que hemos perdido hasta la conexión, ¿no? Se entrecorta tu voz, Ana, ¿no? No sé si es tu wifi. Y ahora he puesto el ahora. micrófono, Ana. A ver, ahora, habla ahora. ¿Sí? ¿Ahora me escucháis bien? Tienes mala conexión. Está borroso. Está el sonido borroso. ¿Sí? Pero bueno, em, ¿Ahora? Sí. no sé, habla seguido, a ver, si no le damos la palabra a alguien, porque es que se oye muy entrecortado y se pierde la información de lo que dices, Ana. Sí, es ¿Eh? que se escucha una voz como de una persona, como de un hombre. Estaba escuchando yo como una interferencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Ahora se escucha algo? Yo no ¿Se lo escucha oigo bien? no lo oigo del todo bien, no sé vosotras. Yo No, yo tampoco, se se oye entrecorta. No sé, mal, yo Ana, creo igual si te No, no, no. colocas en otro sitio, ¿no? O cambias al móvil o no sé. es tu cobertura. Me pongo yo con el micrófono apagado, no te preocupes. No te vayas a la terraza que hace un frío que pela, ¿eh? Te nos vas a No, congelar. no, no, no. Bueno, lanzo ahí quien quiera. María José, por ejemplo, no sé si lo vivís ahí fíjate que cambiamos de cono, vamos al cono sur. ¿Vivís esa misma polémica, ese mismo temor a que la familia pierda esa consistencia? Porque al final es cobijo, es el alimento, pero es que también es el abrigo y es la comunicación del amor. Yo creo que la base, la familia luego se va a aplicar también en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en las amistades, ¿no? Si perdemos esa cohesión, se pierde la capacidad también de vivir en el mundo desde el amor, solamente se acaba viviendo desde el interés personal, ¿no? Mm, Es importante esto en la familia desde la niñez, María José. Y a mí me parece que el concepto de familia ha ido cambiando en el tiempo y que desde la educación emocional, si hay algo importante, es que nos enseña a adaptarnos. Somos seres que nos adaptamos y si lo enseñamos desde chiquititos, los niños se van a ajustar a una familia distinta. Eh, Según mi experiencia y lo que he vivido como profe, el concepto de familia ya no es el mismo de antes, pero sí es importante que ese adulto que esté a cargo eh, cumpla con ciertas características, que es esto de entregar amor, dar tiempo de calidad, eh, escuchar, poner límites sanos, validar más el proceso que los resultados, por ejemplo. Tiene que haber una preparación. Y quería volver un poquito atrás en ciertos temas. Ujú. Yo creo que hoy en día todos deberíamos hacernos cargo de muchos temas. En el caso de la educación emocional, uno como profe se hace cargo porque sabe que es importante, porque es algo fundamental. Y, por ejemplo, yo sabiendo eso, recurro a la autodidáctica, entonces estudio el tema y lo pongo. Y lo mismo debería pasar con cualquier adulto que está cerca de un niño. Entonces, esto se tiene que transformar más en un trabajo, siento, colaborativo, de todos aquellos que sabemos que es un tema importante, que es una base, que va a facilitar tantas cosas.
va a facilitar temas psicológicos como la autoestima, va a facilitar temas sociales como es el convivir con otros, solucionar problemas, solucionar conflictos de una manera pacífica, va a facilitar el aprender. Asun debe saber perfectamente que cuando uno como profe genera un espacio emocional sano en una sala, el aprendizaje se va a dar totalmente distinto a una sala donde está el castigo, está la rapidez, la inmediatez, están mis problemas antes que los niños. Entonces, con que haya un adulto cerca de ese niño que entregue amor, estamos listos. Es tomar conciencia de eso. Y sea quien sea el adulto, pero que sea un adulto responsable, consciente. Muy bien, me parece fantástico. Asun, por alusiones. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo. Volviendo al tema de la familia, ¿es importante? Sí, pero como dice María José, vamos, en el siglo XXI las familias han cambiado. Por ejemplo, hay un divorcio y yo he tenido alumnos que lo han llevado bien. ¿Por qué? Pues porque los padres también lo han hecho muy bien y ellos pues lo aceptan. Entonces depende de que los adultos actúen como adultos. Eso está claro, ¿no? Porque problemas va a haber siempre, pues las familias puede ser que cambien por divorcios, por enfermedades, por un montón de historias. Como docente, bueno, Sheila, que me conoce muy bien, ella sabe que yo pues llevo toda mi vida, vamos, media vida trabajándome constantemente, ¿no? Con terapias Cierto. y yo no, lo sabes, yo no soy terapeuta, bueno, he hecho cosas, pero yo sé que estoy haciendo un trabajo con mis alumnos, ¿no? Porque además ellos me lo demuestran. Sí, incluso a veces empiezas mal con un alumno por lo que sea, pero luego eso cambia y te lo reconocen, ¿no? Porque ven que estás ahí. Y bueno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ellos creen que es muy importante, un adjetivo que se utiliza mucho es el estar a salvo, ¿no? To be safe. Y a mí me sorprendía, pero sí que es importante. Entonces yo les digo que este es un espacio sano, que es un espacio a salvo, que tengan la confianza de sentirse bien, de explicar, incluso que si necesitan hablar conmigo, yo salgo y salgo entre ellos y yo. Pero, por ejemplo, si un alumno, yo sé, ahora mismo tengo un caso de un alumno que me consta que su madre tiene una enfermedad grave porque ya me ha escrito, a mí me preocupa cómo está ese alumno emocionalmente. Entonces yo le aprieto entre comillas, porque sé que le cuesta, pero por otro lado le digo, bueno, si necesitas más tiempo, le insisto, porque yo me preocupo, digo, ¿cómo está este niño? Viene cada día al instituto y cómo estará él por dentro, ¿no? Yo creo que eso es importante, que como docentes, yo tengo muy claro que trabajo con seres humanos y a partir de ahí, pues, claro, me interesa que mis alumnos trabajen y saquen buenas notas, pero lo más importante es que estén bien ellos. Y a veces, pues, si necesitan más tiempo porque es la situación que están viviendo es muy dura, ellos tienen que centrarse en ese aspecto, ¿no? Y estar bien y lo demás es secundario. Mm. Em, Hablando del trabajo en grupo de los niños, saco a relucir también el tema de la competitividad, que también es interesante porque se ha venido dando también en las últimas décadas, cada vez hacer una sociedad más rivalizadora, más competitiva, más confrontativa bueno, en crear seres, como digo, de éxito, triunfadores o al contrario, o fracasados, no lo sé, ¿verdad? Porque al final no sabes si hay una intención u otra, pero sí que hace eso, es lo que hablabais al principio de la exigencia, ¿no? En todos los niveles. ¿Eso cómo repercute en los críos? ¿Cómo veis que está repercutiendo en la infancia esta tensión que hay en la sociedad por la competitividad? Hay, por ejemplo, Ángeles o Chela, quien quiera participar. Le cedo a Ángeles, ya luego hablo yo. Le cedo a la compañera. Ajá. Yo, bueno, pues Ángeles. es verdad que
que son los niños ahora muy competitivos, no se fijan tanto en lo que estábamos hablando de las emociones, sino en que yo tengo que ser el mejor en el fútbol, yo tengo que ser el mejor en el karate, yo tengo que ser mejor en las redes sociales, o sea, en un conjunto de información, porque tienen un exceso de información a todos los niveles, porque es lo que hablaban antes, ¿no? Con el tema de las tecnologías, de los móviles, de las tablets, pues muchas veces esos controles parentales tampoco están siendo llevados a cabo como se debiera. ¿Y qué pasa? Que los críos están teniendo información de todo tipo y de toda clase de información. Ya no digo ni buena ni mala, sino de toda clase. Y alguna más es desinformación que información, ¿no? Yo también soy abuela y últimamente con el tema este de que Franco hacía 50 años que había fallecido, que no sé qué, bueno, pues por sacar un tema un poco de actualidad, pues mi nieto estaba como guiado por los compañeros de la clase donde está hablando de Franco cuando no sabe ni quién era Franco. Entonces, entonces se le dice, pues a ver, infórmate primero para opinar. Él es muy pequeño, tiene 11 años, pero ya está entrando en esa etapa de preguntarse cosas y de ser dirigido a lo mejor más por los amigos o de fiarse más de lo que dice el compañero que de lo que le dice su padre o su madre, por poner un ejemplo, ¿no? Que yo creo que es eso, la falta de escucha. A veces en la desinformación que tienen los niños hace también que tengan esas competitividades que estás hablando, ¿no, Alberto? De decir, pues es que mi amigo ha hecho un canal de tal, pues yo tengo que ser mejor. Pero en vez de fomentarles a lo mejor, pues venga, pues vamos a hacer un canal de cocina o vamos a hacer un canal de algo que sea un poco compartir con más niños y con inquietudes que también tengan que ver con los niños, ¿no? O con sus propios compañeros y al nivel de las edades en las que tienen, porque yo veo que mi nieto hay cosas que ya le llaman la atención que no tienen nada que ver con un niño de 11 años. Tienen más que ver a lo mejor con una persona de 30 años y dices, ¿cómo le explicas a un niño con 11 años algo que le inquieta, que está a un nivel de 30 años? Pues es un poco lo que decimos, ¿no? Esa competitividad de tengo que ser el mejor y si no, lo que hablábamos, si no es el mejor, se frustra. Y entonces entra ahí en un autosabotaje ya desde pequeño, desde muy niño, en un autosabotaje, en una autoestima bajísima de es que yo no me dejan jugar al fútbol porque soy malísimo, porque como no sé las técnicas, pues soy malísimo y no me dejan ni siquiera jugar al fútbol, porque no estoy apuntado a un equipo de fútbol. Y hay 10 niños de mi clase, de los 20 que están al fútbol y otros 10 que están apuntados o sea, están apuntados a tantísimas actividades que es lo que hablamos, es con tal de que no hay tiempo para ellos por el tema del laboral de los padres, que se les dan demasiado, o sea, salen del colegio y luego tienen otras 3 o 4 horas de actividades y luego llegan a casa y tienen las tareas del colegio y tienen que cenar y tienen que ducharse y tienen que descansar. Entonces ya desde tan pequeños se les está enseñando a vivir con estrés, que eso yo no lo veo que sea muy positivo. Desde mi punto de vista no lo veo muy positivo porque ese estrés está llevándose a eso, a que ya niños desde muy pequeño, como hablabais antes, no tengan que estar tratados ya con depresiones, con ansiedades, con una serie de cuestiones que ya la medicina entra en sus organismos, ya empiezan a intoxicar también su cuerpo y a tener ciertas dependencias farmacológicas, que yo tampoco lo veo eso muy adecuado. No lo sé, yo esto lo dejo un poco ahí, pero es mi Sí, opinión, ¿eh? Es mi sí, opinión. parece ser que esta carrera de fondo a la que se les somete a los niños de pequeño, es lo que genera la competitividad, la enemistad muchas veces y sobre todo la intolerancia a la frustración, que es lo que se ve en los jóvenes actuales, que a la mínima que se llevan una negativa,
primero porque los padres no han puesto los límites claros y segundo porque esa carrera, como digo, esa competición sin parar les genera una necesidad de ganar sí o sí. Entonces, una negativa cuando encuentran un trabajo, le dice el jefe, si llegas tarde te voy a echar y se van llorando a casa, mamá, mamá, mira lo que me ha dicho el jefe, esto no puede ser, ¿verdad? Claro, Está claro. sucediendo porque yo lo veo, ¿no? Sí, y el padre va a hablar con el jefe. Exacto, exacto. El malo es el profe. Te voy a partir la cara Eso como ya me es lo hablas así a peor. mi hijo. Esa Sí, intolerancia a la frustración es un problema psicológico, es un problema psicológico porque no dejamos madurar a los niños para que se enfrenten a los obstáculos de la vida, que son duros, las dificultades están ahí, pero como los tenemos hiperprotegidos, los tenemos en un ambiente de algodón muchas veces, en algunos casos, pues se llevan luego este problema a la calle, ¿no? Y recuerdo un libro de un neurocientífico muy bueno, muy famoso, que se llamaba Libera tu cerebro, que decía que la educación tradicional, además, eh, nos llevaba, nos evaluaba por descarte, no por premio. Es decir, se parte en la evaluación desde el 10, que es el máximo que puedes sacar, que es el máximo de listura, ¿no? A partir de ahí, ¿vale? Te van bajando. No es que te sumen, es que te van bajando. A medida que vas teniendo fallos, te van bajando y te van bajando de categoría hasta que te convierten, pues, en un peón, ¿no? Que es para lo que sirve la producción de la revolución industrial, que de ahí nace la educación, que no ha cambiado muchísimo. Ahora está mejorando, por supuestísimo que sí, pero todavía quedan restos de aquella tradición, ¿no? Es decir, no te premian por hacer las cosas bien, sino que te penalizan por no estar a la altura. Y eso genera ese gran síndrome de la frustración, del miedo al fracaso, todo eso que se habla ahora en el mundo de los ejecutivos, que hablan que son los niños de niños que salieron de nuestras entrañas, que son los que están trabajando en ese sentido ahora. Ahí quería pasarle la palabra a Chela, que quería hablar ella también de este tema de la competitividad que es tan interesante con los jóvenes. Madre mía, madre mía. Pues bueno, yo desde luego estoy por compartir, no por competir, el valor del compartir, la empatía con el otro. Yo soy otro tú, tú eres otro yo, ¿verdad? El Buda que hay en mí saluda al Buda que hay en ti. Por ejemplo, ¿no? Llegar a esta... bueno, me ha gustado una palabra que ha dicho mi querida Asum y desde luego Ángeles y todas han dicho tú, por supuesto, cosas muy acertadas, que ella pues trata a sus alumnos como seres humanos y que se relaciona con ellos como tales e intenta educar y formar a personas, a seres humanos. El ser humano lleva, desde luego, muchísimo porque la tarea de evolucionar como ese superhumano, con el Homo sapiens sapiens que estamos ahora, pero madre mía, lo que nos queda para ser ese humano, ese humano correcto en donde ese neocortes domine sobre el cerebro reptiliano, etcétera, etcétera. Claro, la sociedad está en una gran transformación. Todavía el antiguo paradigma crea ese ángel que anda por ahí o ve unas cataratas. Se- Bien, pues Ángel, te has conectado 2 veces. Se ha conectado con el móvil y con el ordenador. exacto. El don de la Entonces, por ahí lo de la estoy viendo, ubicuidad. unas cataratas, ¿no? Qué significativo. Eso quiere decir que nos tenemos que purificar, ¿no? La sociedad nos tenemos que purificarlo primero, hacernos una buena limpieza de nuestro ADN. Pues, a ver, cierto que los niños desde pequeños, y esas mochilas tan fuertes que les cargan en la espalda con esos libros, eso para mí es que clama al cielo. Como un cuerpo que se está formando, tiene que llevar como una tortuga ya, tiene que llevar desde pequeñito la carga encima. Oye, cuando nosotros trabajamos para liberar las cargas, para soltar, para liberar, Pero, para Sheila, transformar. perdona, ahora hay libro digital, ¿eh? No debería ser.
Ya no van Pues tan mira, cargados, cariño, pero es pues yo verdad mis que nietos algunos... todavía el libro digital que van los salesianos, que tiene ahora mi Nil 15 añitos, pues lleva una mochila impresionante. O Ya, sea, que sí veo algunos es muchos verdad que niños por aquí en este país nuestro que todavía van así. Así Hay que tema editoriales, ahí todavía está el interés de las editoriales. exactamente, bueno, y en los trastornos, digamos, estos trastornos que se han inventado del TDA pues también están los laboratorios. O Claro. sea que Siempre está estamos en una siempre está transición del la mano antiguo al negra. nuevo paradigma, pero todavía yo creo que el antiguo paradigma pesa mucho porque estamos en una sociedad de consumo materialista, capitalista, en donde realmente la transición que se tiene que dar todavía se tiene que crear, porque hay muchas ideas, pero como nos están ganando, bueno, nos están adelantando por la derecha, por la izquierda y por todas partes con la inteligencia artificial. Es que realmente estos niños que se están formando ahora están delante de unas situaciones que no se habían dado nunca, que es estar delante de una pantalla, porque muchas veces los papás toman el móvil, ¿vale? Esto se tendrá que regular también, ¿verdad? Antes los entreteníamos con la televisión, ¿vale? Ya lo hemos hecho, yo también he puesto a mis niños delante de la tele, es cierto, ¿no? Pero ahora, naturalmente que luego ya pasó todo eso, ¿no? Pero ahora, venga, dale al niño un móvil para que así, pues bueno, se distraiga y cómo está afectando el uso de esta tecnología también a los niños, a la juventud y cómo nos afecta a los mayores, desde luego a la sociedad. Es que la sociedad estamos delante de situaciones evolutivas que en 100 años se han producido grandes avances que todavía no los hemos asimilado. Y en la parte que no tienen, en la parte oscura que tienen, todavía no la hemos transitado bien, todavía no hemos sabido hacer esa comprensión, integrar ese conocimiento para poder, pues no caer en la trampa, salirnos de las trampas que nos van poniendo, ¿no? Pero bueno, yo confío en la humanidad y la humanidad pues cambiará y la humanidad saldrá de ahí. Y desde luego para la sociedad en general y de cara a los niños, pues tiene que dar otras pautas muy diferentes de las que está dando y los que tenemos esta conciencia, pues naturalmente cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros sobrinos, pues en la medida que se nos deja, pues también aportamos nuestro granito de arena para esta transformación. Yo confío muchísimo, de verdad, ya por todo, por los códigos esos que traen, es verdad. Arcoíris, índigos, cristal, diamantinos, todo lo que queramos, pero también por el proceso evolutivo, porque hay mucha desinformación, pero también hay mucha información. Pero claro, eso no quiere decir que haya mucha formación. Entonces ahí estamos también los mayores, porque me llama la atención pues ese niño que preguntaba pues por el tema de Franco y todo. Claro, ¿qué pasa? Ahora pues no se conoce la historia de este país. Los niños no conocen la realidad de lo que pasó, de quién era Franco. Hombre, pues Franco fue un señor que dio un golpe de Estado y se cargó la República, así de sencillo, y que se cargó a un montón de personas, etcétera, y que todavía las consecuencias de eso, las estamos pasando porque no nos hemos liberado todavía de esa etapa. Pero ellos tienen que tener elementos de conocimiento cultural para formar sus propias opiniones. Y claro, hoy por hoy, como esta propaganda desinformativa, interesada, sesgada, manipuladora de las mentes pues claro, pues eso quieras o no, pues a toda la sociedad influye. Si es que en eso estamos hasta los mayores metidos. Entonces, esta infancia, pues realmente, ahora hay una cosa, y ya con esto acabo, ¿no? Que hay una cosa que para mí ha sido importante, que hemos sido capaces de cubrir etapas evolutivas de abuelos, padres, hijos, en donde por lo menos ha habido más alimentación, más higiene, más derechos en algunos países, como nosotros, los españoles, en otros no. No vamos a comparar el mundo. Ya sabemos que eso también es evolutivo, lo que está arriba hoy, mañana está abajo, y que claro, que ese cambio que ha generado, pues los que teníamos, ¿qué pasó? Nuestros padres que pasaron hambre, ¿qué hacían? Llenar la nevera
llenar la nevera. Las neveras están abarrotadas de los abuelos porque tienen la tendencia de la necesidad, de la carencia, del hambre, ¿no? Ya una vez que estemos cubierto todas las necesidades, digamos, primordiales de supervivencia, pues hemos querido darles a los hijos una educación, pues una formación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, como hemos tenido una carencia, lo hemos enfocado desde la carencia y les hemos sobreprotegido, dado demasiado, que tú decías antes, Alberto. Y entonces eso, ¿dónde está el equilibrio ahora? ¿Dónde está el equilibrio ahora? Pues lo tenemos que encontrar, ¿no? Lo intentamos, porque estamos creciendo, aprendiendo y aprendiendo, recordando también. Exacto. Si nosotros no podemos, la naturaleza encontrará la compensación, encontrará Naturalmente, el equilibrio. Es muy interesante lo que dice, estoy de acuerdo totalmente, que en el escenario cambia tan deprisa, tan rápido, que no da tiempo que nuestro sistema nervioso lo asimile. Imaginaros que tenemos fobia todavía a las serpientes, a las arañas y a las ratas, cuando no son una amenaza, y no hay todavía fobia a los coches, por ejemplo, que sí que lo son. Eso tardará miles de años en entrar en la biología. Y fijaos cómo va de rápido el entorno, la tecnología, todo esto. La adaptación esta es complicadísima. Y nuestros hijos sí que nacen con una biología un poquito más adaptada porque ya están en otra escala, en otra dimensión, digamos, en otras capas mucho más sutiles, están aprendiendo a través del movimiento mucho más espiritual, más elevado del ser. Nosotros todavía nos quedan aquellos lastres que venían de nuestra época más material, más mundana y más básica, ¿no? Pero es interesante ver cómo esto va cambiando y que estamos en este momento tan evolutivo, tan interesante de ver esa transición, ¿no? Que no la veremos completa, por supuesto que no, todavía falta mucho, pero sí que vemos los brotes, ¿no? De todo esto que está por nacer, que es apasionante, y los niños son precisamente esa llama que es la que va a iluminar todo esto. Esto está genial. Creo que Ana se había quedado con las ganas de decir algo. ¿Estás por ahí, Ana? ¿Te acuerdas de lo que ibas a decir o se te ha olvidado ya? Estoy aquí, Alberto, lo que no sé si se me escuchará. Sí, ahora parece que Ahora sí. mejor, sí, sí. Sí, me he cambiado de sitio, de habitación. Mira, quería decir que, a ver, yo para mí en un mundo ideal es el mundo aquel en el que no existiera los exámenes ni las notas. Sí, sí, él necesita mejorar o peor, ya está. En que veo que muchas veces a lo mejor a los niños, me refiero por lo de la competitividad, ¿vale? A lo mejor a un niño se le exige que lleve a casa unas notas formidables. Y a lo mejor un hermano pues lleva a lo mejor 7, 8, 9 y el chiquillo pues nos llama que lleva notas como 5, pero que tenemos que los padres ser un poquito más responsables, un poquito más conscientes de que esos niños que a lo mejor han sacado el 5, le ha costado muchísimo más trabajo poder sacar ese 5 que al otro que ha sacado a lo mejor un 9. Y eso tenemos que apoyar a los niños y animarlos y saber plantearse muy bien que no siempre existe la competitividad, no debe de existir la competitividad, y menos en ese caso, y menos la exigencia, porque cada niño es un mundo y que cada mundo hay que respetarlo. Claro. Ahí estoy de acuerdo, ahí me ayudará Asun seguramente en esto. Afortunadamente, Sí. gracias a Dios, este tema está cambiando bastante, se están aplicando desde hace ya tiempo, se está derivando el trabajo, el estudio desde la evaluación y la examinación, que está quedando obsoleta, evidentemente, porque es un castigo para el niño, es una tortura, al trabajo por proyectos, que se está haciendo en muchos colegios, por lo menos en Europa, que eso está muy bien porque es el trabajo comunitario, entre varios, un proyecto de, no sé, ahora vamos a hablar vais a trabajar el tema de la atmósfera, el tema de la tierra, el tema de de las energías renovables, y trabajan por proyectos, todos ponen mano con mano, codo con codo, y en función de eso se valora el proyecto que han hecho y tal, pero sin comparativas. Yo creo que eso se está dando, y para mí eso es un salto cualitativo enorme, ¿no? Y ahí quiero que Asun nos puedes aportar desde Sí, desde el bueno, punto de he vista. anotado varias cosas que quería contestar porque no lo he dicho al principio. Primero, tema conocimiento del profesorado de todas las situaciones, trastornos, etcétera. Estamos muy informados. Nunca es suficiente y es más, cuando hay un diagnóstico
tenemos la información, hay unos informes, se realiza lo que se llama un plan individualizado. Hablo de España, no hablo de aquí, pero bueno, aquí es igual. Entonces sí que lo sabemos, tenemos formaciones, yo he hecho formaciones, siempre tengo, ya no se habla de niño de autismo, se habla de trastorno del espectro autista, porque hay muchísimas variedades. Puedes tener dos niños con el mismo trastorno y uno habla por los codos y el otro está siempre en silencio, es decir, que se aprende sobre la marcha, nunca es suficiente la formación que tenemos, pero bueno, quiero decir que sí, y se tiene que adaptar. Eso es algo continuo. Hacemos reuniones con psicólogos, es decir, los orientadores forman parte de nuestro equipo. Yo creo que lo que hay mucha desinformación, perdonadme, es a nivel social y de los padres también, porque bueno, la educación ha evolucionado, todavía nos queda, pero nos hemos adaptado mucho más de lo que la gente critica, ¿no? Y desde luego se tiene en cuenta todo eso, si un niño tiene TDAH, si un niño tiene espectro autista, incluso si hay situaciones personales en casa, todo eso se tiene en cuenta y se adapta. No, no me entretengo más en eso. ¿Qué más? Bueno, un aplauso a los abuelos, porque es verdad que los abuelos sois muy importantes. Para mí mi abuela ha sido súper importante, yo todavía la he hecho a faltar. Y creo que el trabajo, lo que sí que tengo muy claro que los abuelos no deberían criar a los niños. Hay excepciones y hay momentos en los que es imprescindible. Aquí donde vivo, por desgracia, me encuentro muchísimos casos de abuelos que incluso adoptan a los niños porque los han tenido que criar ellos. Bueno, pues muy bien, pero la figura del abuelo es muy importante, es de mucho cariño, de mucho amor hacia los niños en general. Y para ellos es, bueno, es una figura principal, es decir, que claro que sí, un gran aplauso. Y yo la primera. Y hablando de evaluación, bueno, primero, exámenes, nos guste o no, de momento, como está montada la sociedad, tiene que haber, pero sí que os digo que la educación, o sea, las notas no se basan en un examen. Se habla, bueno, hablamos de evaluación formativa, es decir, se evalúa lo que los niños, yo por ejemplo, aquí en Estados Unidos, bueno, casi todos lo que pongo es la nota máxima, porque yo estoy evaluando que mi alumno ha hecho la tarea, mejor o peor, pero yo pido esto, trabajan en clase porque yo no pongo deberes. En España a veces algo más porque les pido pues un trabajo, tal, pero tampoco mucho, pero se está evaluando constantemente el esfuerzo. Yo lo que sí que creo que deberíamos insistir es que, bueno, hay que esforzarse, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, hay que hacer un trabajo bien hecho en la vida. Lo que no sirve, lo hago en un momento, plis plas, y que luego los padres me envíen un correo porque mi hijo no tiene. O sea, vamos a intentar a ser como padres coherentes también. Yo creo que el esfuerzo tampoco es una, yo no estoy diciendo no hablo de pegar ni de castigar, sino creo que deberíamos incentivar un trabajo bien hecho, ¿no? En general. A todos nos gusta un trabajo bien hecho. Vas al restaurante y quieres pues que la comida esté bien servida, que esté bien cocinada. ¿Por qué no podemos exigir lo mismo en la escuela? De hecho, yo creo que estamos educándolos para la vida, porque si un alumno me presenta un trabajo de cualquier manera, lo va a hacer en un futuro cuando tenga un trabajo. En cambio, bueno, yo ahora existe mucho lo que se dice el working in progress, ¿no? Que todo lo que uno hace lo puede mejorar, pues yo le doy a la oportunidad, mira, esto lo tienes que mejorar, cambia esto, tal, lo cambia y entonces tiene una nota mejor. Yo creo que eso lo deberíais tener en cuenta, porque la educación tradicional ya no existe. Bueno, no sé, a lo mejor en las escuelas católicas, pero lo dudo. Todo el profesorado está ya en la línea, como decía Alberto, de lo de los proyectos no es siempre, pero a veces, bueno, depende del instituto, ¿eh? Pero se hacen trabajos en grupo, se colabora. Ahí sí que voy a dar una puntada. A veces el problema de los trabajos en grupo, y seguro que si tenéis hijos o nietos os ha pasado, que a lo mejor solo trabaja uno y el resto vive de rentas, y eso tampoco está bien. Entonces, Claro. yo como profesora, claro, yo lo sé, entonces controlo, les pido, también exijo a cada uno lo que puede dar, pero hay unos mínimos, ¿no? O sea que yo creo que tenemos que ser justos, que el profesorado hace una gran labor, hay de todo, pero como en todas partes. Y hemos conseguido que se mantenga el sistema durante el COVID, y aquí en Estados Unidos muchos profesores invierten un montón de dinero, traen comida para decorar, y yo no creo que ese sea nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace. Es decir, que al César lo que es del César, y estamos haciendo mucho más de lo que nos toca, como decía Alberto. A mí no me toca educar a un niño
Por ejemplo, alguna niña que se me peina en la clase, yo le he dicho, no, este no es el lugar, tú tienes que ir al baño a peinarte y tirar los pelos al suelo, ¿no? Cosas tan simples. Yo pues educo al ser educado, buenos días, gracias, respeto. Yo creo que eso es básico, pero hay cosas que deberían venir de casa y Sí, poco más. Pero la evaluación existe, pero ha cambiado mucho, como sí, cuando mira, yo iba al colegio. yo creo que Oye, los profes somos y sois auténticos activistas humanitarios, porque fíjate que yo dirijo una escuela de formación profesional aquí en Castelldefels. Eh, la, Ujú. em, Nosotros luchamos porque trabajen en clase, como tú dices, se exige, hay peluquería, hay administración, hay un montón de oficios que trabajen en grupo, que cada uno se esfuerce. Evidentemente se necesita que den un nivel para que se puedan presentar a un trabajo y cumplirlo con eficiencia. Pero fíjate tú que la administración pública, Asun, nos obliga a pasar unas pruebas de competencias previas, unos exámenes intermedios, exámenes finales que son tipo test. Es una cosa que me parece aberrante, porque es que estigmatiza a la gente eso, ¿sabes? El decir, A, B o C, tal, o sea, no. ¿Qué hago yo como profe humanista que me siento aludido por eso? Pues hacemos los exámenes entre todos. O sea, yo como profe, pues empiezo a dictar el examen y entre todos resolvemos y lo hacemos y pasamos el corte y todo el mundo aprende mientras uno aporta y otro aporta, ¿sabes? Porque si te riges por lo que marca la administración pública que está anquilosada en el sistema Sí, antiguo y eso costará de eso es cambiar, verdad. Ujú. la gente se siente maltratada intelectualmente con ese tipo de evaluación. Por eso digo que somos como unos activistas ahí, sindicalistas, en contra de la enseñanza Mm. tradicional y que vamos haciendo el cambio, claro que sí. Y yo creo que tenemos que Sí. seguir en eso, para que eso cambie. Y si me culpan a mí de haber prevaricado con los exámenes, pues me hago Ujú. responsable, no pasa nada. Es que no lo encuentro justo que le pases un test a una persona y que no se puedan copiar entre ellos, no se puedan mirar y que se trate en un momento, en 5 minutos, de si tienen memorizado lo que hemos dicho en la clase. No es indicador de que esa persona ha aprendido o no ha aprendido o ha integrado lo que hemos hecho en clase, ¿sabes? Eso es lo que siento yo como educador, ¿eh? Hoy hablo Bueno, plano. yo creo que es importante la evaluación. Yo cuando hago un examen lo hago dependiendo, yo sé lo que he hecho, además les escribo qué es lo que va a haber en el examen. Les doy además las herramientas, les cuelgo actividades, es decir, todo, está todo organizado, pero claro, hay un mínimo trabajo y es verdad que un examen no determina si una persona aprueba o no una asignatura, vamos, al menos no en mi asignatura, porque han hecho tantas cosas. A lo mejor baja un poco la nota, pero luego les ayudo. Pues pienso, va, hacéis esto, os doy unos puntos extras. Sí, yo creo que la evaluación simplemente es para ver, incluso para mí, yo me evalúo, porque veo que si los resultados son buenos es que me he explicado bien, que el material que he aportado es correcto. Es más, algo de lo que no se habla mucho es la autoevaluación y nosotros, yo en España lo hago continuamente. Yo pertenezco a una escuela en Tarrasa, a un instituto. Y la verdad es que tienen sus carpetas de aprendizaje, se les pregunta, a ver, de lo que hemos hecho en este trimestre, ¿qué es lo que te ha resultado más útil? ¿De qué te sientes más orgulloso? Y de verdad que os sorprenderíais, ¿no? Ellos son muy autocríticos y hablando de la competencia, es verdad que no he hablado del tema. Yo no estoy de acuerdo en que que los alumnos sean todos tan competitivos y no creo que se fomente tanto. Yo creo que se fomenta mucho también desde las familias, perdonadme, ¿eh? Porque hemos Ujú. tenido alumnos en bachillerato que no querían hacer bachillerato, que al final han conseguido hacer una formación profesional y están en un ciclo y están muy felices. Yo creo que hay que empezar ya a cambiar también un poco la mentalidad, que no todo el mundo tiene que ir a la universidad, que necesitamos oficios y que lo importante es encontrar algo que te haga feliz, entre comillas, ¿no? Sin exagerar lo de ser feliz, quiero decir, que te sientas útil, que te guste, que te aporte un buen sueldo y deberíamos empezar a... Los padres muchas veces hacen que los hijos sean infelices, y os lo digo porque nos ha ocurrido, ¿eh? Niños que no quieren hacer un bachillerato, además porque no les gusta, porque no tienen las ganas de ponerse a estudiar o por lo que sea, y están sufriendo. Entonces, también hay que autoevaluarse un poco desde el punto de vista de las familias, ¿no? Que lo importante es saber qué quiere esa persona. Y a Ujú. partir de ahí, porque claro, está lo típico, yo quiero ser, me lo invento, quiero ser actriz, pero tienes que sacarte una carrera. Bueno,
¿vale? Por un lado dices, vale, porque sí, que tener un plan B, pero también hay que apoyar, ¿no? Eso que quiere hacer esa persona. Yo aquí tengo muchos alumnos que pueden ser artistas, pues ¿por qué no hay que incentivar eso? Nunca se sabe, pues bueno, si a lo mejor no consigue ganarse la vida como quisiera, pues siempre puede tener un trabajo alternativo, pero creo que es importante. Y ya para acabar, estamos en un momento en el que solamente sirve lo útil. Alberto, tú has comentado que eres humanista. Bueno, yo soy profesora de lengua y literatura y de idiomas. Y la literatura, ¿por qué no es útil? Porque Claro. no, no tengo que estudiar solo lo que sea útil, tengo que estudiar lo que me gusta. El arte aporta muchísimo a la vida, ¿no? La literatura, las artes. Necesitamos esa sensibilidad, la belleza. ¿No es importante estar rodeado de belleza, apreciar la belleza? Pero estamos en un punto en el que solo queremos algo útil y lo demás no importa. Entonces, desde las familias, yo creo que la familia, la sociedad debería empezar a cambiar ese chip, porque si tú eres muy bueno como artista, pues te puedes ganar la vida. Y al final, no sé, todo es necesario. Necesitamos escritores, necesitamos actores. Entonces, todo eso, la sociedad capitalista nos ha llevado a eso, ¿no? A que hay que ser algo útil, abogado, un médico, no sé qué. Yo estoy harta de ver médicos que no tienen vocación, perdonadme, porque para Claro. llegar a entrar en la carrera hay que tener unas notas altísimas. Hemos tenido alumnos con vocación y con muy buenas notas y no han sido lo suficientemente buenos. Y luego vas a una consulta, hay de todo, evidentemente, pero a veces te encuentras situaciones que dices, qué falta de empatía, ¿no? Que todo se achaca a la edad o que te hablan con un desprecio, como que tú, bueno, perdona, yo también tengo unos estudios y yo también leo y también pienso. Entonces, eso tiene que ir cambiando. Claro. Esperemos que en un futuro se pueda. Luego tiene que ser así, ¿eh? Ellos tienen la palabra, no nosotros. Nuestras frustraciones no hay que no las tenemos que volcar contra nuestros hijos. Lo que nosotros quisimos hacer ya pasó y si se pudo o no se pudo es un tema de circunstancias. Yo a mis hijos, teniendo la capacidad, evidentemente, nunca les planteé que fueran a la universidad y los dos vinieron con un problema emocional en la adolescencia. Recuerdo a mi hija que vino llorando, es que me presionan y yo no quiero ir a la universidad. Digo, tú deja tu corazón sentir y lo que tú sientas será bueno para ti, sobre todo para tu vida. Yo ya hice la mía, ¿no? Y al final hizo un bachillerato artístico y ahí se dedica a la fotografía. Y genial. Y mi hijo a la música y tampoco ha llegado a pasar por eso. Y yo estoy súper contento de no haber seguido las directrices de mis carencias ni las carencias de la madre, porque es que es su vida, no es la mía. Y desde ahí es donde tenemos que ayudar, creo, yo veo en la escuela, ayudar a las personas que se dejen llevar también por su vocación, su instinto y su don, ponerlo al servicio, porque ahí encuentras tu auténtico propósito y la manera de ser abundante, ¿no? Ana, ¿querías comentar algo? Que he visto que levantabas la mano. Pues mira, Alberto, con tu permiso, porque estoy viendo que queda un poco más de Media media hora. horilla. Sí, con tu permiso, me gustaría a Miriam Martínez, Sergio, Carmen Teresa, si tiene alguna preguntilla o algo que hace aquí a los ponentes. Vale, adelante. Si alguien quiere hacer una pregunta, lanzar alguna pregunta al aire y los ponentes responderán. Mientras tanto, si no, pues seguimos dando paso. Sí. ¿Sí? Hola, Hola, dime. Hola, ¿quién habla? hola, No. Sí, buenas noches. Yo, Carmen eh, Teresa. Ujú. sí, es que muy buenas noches a todos los exponentes. Muchísimas gracias. Yo realmente esta noche me he quedado asombrada porque habéis enfocado todos los temas y personalmente me ha gustado mucho. Les agradezco y está muy idóneo, ¿sabes? Y lo habéis explicado espectacularmente. Realmente todos tenemos la responsabilidad de criar a los niños con respeto y con mucho amor, ¿sabes? Y realmente nace de los padres y luego se tiene que ir transmitiendo en la sociedad y en todos los ámbitos escolares, también sociales y juveniles, ¿sabes? Ujú. Esa es mi opinión y lo habéis enfocado todos muy bien y sus puntos de vista los comparto con todos. Muchas gracias.
Gracias, Gracias. Teresa. Bien. Sí. Chela, Sí. adelante. Venga. Bueno, qué Te veo. apasionante. Cada vez se está poniendo más apasionante. Me está resultando súper, está aprendiendo muchísimo de todas y todos vosotros. Eso lo primero. Bueno, eh, primero a los niños hay que observarles también los tempos, ¿no? Porque claro, se le pide a un adolescente, por ejemplo, ¿eh? Que tenga un criterio claro de que ya se clarifique, ya tiene que elegir no sé qué, y encima la presión, pero ¿cómo va a elegir si no sabe, si ni él mismo se reconoce? ¿Cómo va a elegir? Entonces, bueno, hay un caso personal que a nosotros nos ha ocurrido en casa, precisamente con mi querido nieto que me ayuda en esto de las redes. Y bueno, el caso es el siguiente. Él no había ni empezó a trabajar administración, por ejemplo, como no le gustó, pues bueno, pues hablándolo, dialogándolo con sus padres, pues suspendió ese estudio y se pasó un tiempo, digamos, reflexionando y viviendo tranquilamente pues su propio tiempo y su propio proceso. Pues ahora ha tomado una elección y la verdad que la elección que ha tomado me encanta, porque ahora está haciendo una formación profesional de jardinería. Yo que Ole. estoy tan vinculada a la naturaleza, entonces, ¿cómo va a ser más un trabajo que otro? Lo que decíais, los valores, los talentos naturales, el sentir que tienen también de cómo quieren apoyar y ayudar, ¿no?, a la naturaleza. Pues la creatividad, el arte, el apoyo a la naturaleza, es que todo es correcto, naturalmente que todo lleva pues un conocimiento, que lleva un esfuerzo, y yo admiro a las profesionales y a los profesionales, sea de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. Yo, por ejemplo, las personas que trabajan en la limpieza, las admiro muchísimo, porque de verdad, nosotros todos, cuando estamos haciendo la limpieza en casa, es una pedazoterapia impresionante, porque nos reconecta con purificarnos, con muchísimas cosas, cuando se prende, cuando se limpia, si uno va observando. Por ejemplo, yo que soy una persona que me encanta cocinar, yo cuando cocino canalizo, es que me viene una imaginación, me vienen unas ideas, entonces las personas deben de encontrar y se les debe dejar y se les debe apoyar a que hagan aquello que realmente tienen la tendencia y que les resulta más fácil. Eso no quiere decir que no se les informe o no se les intente, sabiendo los padres, por ejemplo, que tienen un hijo que tiene un cerebro impresionante, pues caramba, normal que le enfoquen, no, tú tienes que ser matemático, tú tienes que ser arquitecto, tú tienes que ser, es normal. Pero claro, la carreritis nos ha venido precisamente por el déficit que teníamos a nosotros en España. Yo no hablo, el mundo es muy grande, nosotros somos un granito de arena, pero nos ha venido ¿por qué? Porque con Franco no se podía estudiar, porque con Franco él mismo decían, ¿dónde se ha visto? Decía Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo de Franco, que los hijos de los obreros vayan a estudiar a las universidades, que estudian los hijos de los Las alpargatas oligarcas, famosas, las famosas alpargatas, ¿no? las famosas alpargatas, claro. ¿Qué pasa? Pues normal, es que además pues era, la universidad era elitista totalmente. Entonces, afortunadamente, pues la universidad se abrió. Ahora ya la están volviendo otra vez porque están poniendo unas sangrías en las matrículas y en todo, Las y unos tasas. filtros de nuevo están filtrando para que no se acceda, ¿no? Pero bueno, que lo importante es formar, y tiene razón Asun en que el esfuerzo no porque hemos venido aquí a matarnos y esforzarnos, porque realmente los animales viven y no trabajan, ¿de acuerdo? Viven, las plantas tampoco. Entonces nosotros también hemos creado un paradigma, yo creo que es compatible el esfuerzo con la supervivencia, con la conexión con la naturaleza, con esa arte maravillosa que decís, con... Es que tenemos que darle muchas vueltas a esto y yo no voy a tener tiempo de dárselas,
Mirad, voy a hacer una pregunta que nos hace Sergio, nos plantea Sergio. Si queréis, lanzo las preguntas y quien quiera responder, que se sienta con ánimo de responder, que levante la mano, ¿vale? Dice Sergio, hay un tema que creo que es interesante. Se ha hablado de la influencia de la escuela y de los padres, pero plantea una reflexión para todos. ¿Qué opináis de la destrucción de la infancia por parte de quien maneja la sociedad? Bueno, ahí está esa idea de la mano negra, ¿eh? ¿Por qué creéis que quieren destruir la infancia con la hipersexualización? Ya sabéis que los niños están muy expuestos a la pornografía, al sexo, ahora en edades muy tempranas, y asumir el rol de mayor cuando no toca. ¿Mm? Bueno, yo voy a decir, voy a ser muy rápida para que mis compañeros también puedan expresar. Me parece, Sergio, esta pregunta importantísima. Yo no he hablado ni del bullying en los colegios, y eso que llevo casos muy fuertes de personas que han tenido este problema llegando a sus suicidios. Llevo casos de este tipo. No he querido poner esta parte. Desde luego, hoy por hoy tenemos todos esos grandes casos del tema de la pederastia, de los abusos de menores, de querer destruir la inocencia. Naturalmente, esa es esa mano negra, que esa oscuridad que quiere sionista, capitalista, elitista, que quiere dominar y que existe, y es verdad, porque se quieren quedar solo ellos, se quieren quedar, pero no la van a conseguir. Y desde luego tenemos que amar, cuidar y proteger colectivamente a la infancia, porque lo necesitan hoy, lo digo de verdad. Un niño hoy sale a la calle y yo no quiero tener miedo. Desde luego lo tenemos que proteger los que tenemos devoción, yo les envío ángeles o luz o lo que haga falta, pero que no es lo mismo en mi época salir a jugar a la calle, que salir a jugar a la calle ahora. No hay que vivir con miedo, naturalmente que no. Pero sí que es verdad que todos en la misma calle, también cuando veamos niños o veamos cosas, tenemos que estar atentos. Debemos de aprender a cuidar de nosotros, incluso en la sociedad, ¿no? Esa recuperar, no recuperar, porque nunca ha sido tan buena la relación ni la atención. Porque se ven muchas cosas, ¿no? Ves a una persona caída y a lo mejor ni te agachas a decirle qué le ha pasado, ¿no? O a alguien que tropieza, no lo sé, En general sí, pero que hay que estar muy atentos de cuidarnos los unos a los otros en la sociedad, porque es verdad que estas fuerzas quieren hacer eso. Y aparte aquí ya no vamos a entrar en cosas que no quiero llegar a sus extremos, porque no las quiero decir, porque quiero hablar de luz, de salud, de alegría, de la inocencia del niño, que por encima de todo nos dé esa fuerza para saber y ver que la vida tiene sentido, porque una sociedad sin infancia, ¿qué sentido tiene? Sobre todo que no nos tumben el vídeo, que hay unos términos que sabes que no se puede pronunciar por aquí. No, no, por Dios, por Dios, por Dios, no. La hipersexualización, ¿alguien quería hablar algo al respecto? Sabemos que hay una preocupación importante, por lo menos según qué países, de la Bueno, exposición al si sexo. me permitise, hago yo una pequeña intervención. Ujú. De nuevo, creo, porque yo lo he vivido como docente, que es muy importante lo que ven en casa. Me acuerdo un caso bueno, diré, unas niñas que considerábamos en una escuela pública, en un instituto público, que no iban adecuadamente vestidas y la madre vino a quejarse. Y claro, la madre iba igual, peor. Entonces, yo creo que tenemos que educar también a los niños a saber estar, saber vestirse. Yo lo veo en mis alumnas, que muchas aquí en Estados Unidos, casi todas van con sus manicuras, no todas. Entonces, yo creo que tenemos que alargar la infancia todo lo que se pueda, ¿no? Porque una niña con 13 o 14 años tiene que ir con manicura, las pestañas postizas. Y yo creo que ahí sí que los padres, si es que hay una familia detrás, ¿no? Pues pueden ayudar y decir, no, pues de momento no, espérate a que tengas mayoría de edad. Yo creo que ahí es importante el papel del tutor, familia o como queráis llamarlo. Es decir, ellos Claro. también tienen que poner un poco de límites, que ya tendrán tiempo de tanto maquillaje, tantas manicuras, tantas pestañas postizas. No sé, yo creo que tenemos que educar, pues eso, en cada momento pues toca una actitud, un saber estar que quizá falta, ¿no? El saber estar, me parece que igual lo veis anticuado, pero creo que hay que saber estar, que uno no puede ir vestido de cualquier manera según qué evento y a lo mejor, bueno, pues tu madre te puede dejar ir con X prenda si vais juntos en familia o si te vas a ir
pues, a bailar, pero en el instituto no toca eso, pues ese tipo de situaciones, que quede claro, ¿no? Y yo creo que hay que alargar todo lo que se pueda la infancia porque cada vez dura menos, Los es niños mi tienen opinión. Los niños tienen que jugar, ¿verdad? Esa gran frase que dices que los niños ensayan en casa lo que verán luego en la calle, por eso el tiempo de juego es tan importante. Por eso se juega a médicos, se juega a carpinteros en casa, porque luego lo van a enfrentar en la vida real, que va a ser más duro. Entonces ese lugar, ese laboratorio en un entorno protegido es importantísimo y hay que alargarse lo máximo posible, ¿verdad? Y lo que hablas de los buenos modales, esa palabra que se ha quedado en el cajón, que es la moralidad, ¿no? ¿Dónde quedó aquello, verdad? El respeto al mayor, tantas cosas que se ven, bueno, que están ausentes, ¿no? Hoy día, serían importantes rescatar. María José, ¿querías aportar algo sobre el tema, esto que vemos de la precocidad en todo lo que vemos en la infancia, ¿no? Precocidad en opinar también sobre cosas de mayores o en el sexo, esto seguro que lo veis cada día, ¿no? A mí me pasa que trabajé muchos años en una escuela, colegio, donde separaban hombres de niños, los cursos. Eh, y me tocó ver los últimos años, no sé si precocidad en las niñas, pero un cambio en la participación en clases, que creo que es destacable. Con respecto a la parte sexual, creo que estamos todos expuestos a la pantalla, la poca compañía en la casa, los niños, por lo menos en mi país y en el sistema donde trabajé, que era el privado, estaban solos en las casas, porque los dos papás salen a trabajar y generalmente se quedan con la nana. Ujú. eh, entonces, hay poca regulación ahí y en definitiva para mí esto es un problema de sistema general. Está desbordado el sistema, está colapsado y por lo mismo los que son parte del sistema también están colapsados, familias, niños, profesores. Entonces, creo que el cambio tiene que venir en lo individual, en lo nuclear, en lo próximo, dentro de lo que se pueda. Yo finalmente me terminé saliendo del sistema porque pensé que lo iba a poder cambiar y siento que no está para cambiar, está cumpliendo un rol el sistema. Y que tenemos que inventar nuevos entornos educativos. Y si se dan cuenta, la educación ha ido transitando más a un homeschooling, por ejemplo, que es lo que se da acá en Chile en algunos sectores más privilegiados, eh, donde los núcleos son más pequeñitos, más moldeables, y ahí hay un intento de cambio. Pero si ustedes me preguntan, el sistema va a seguir igual porque está funcionando de alguna manera. Entonces, el cambio tiene que venir desde otro lugar, desde un cambio propio de paradigma primero, y desde ahí buscar instancias nuevas para estos niños nuevos que vienen. Entonces, eh, estás tomando un poco más lo que preguntaste del método de proyecto. Yo siento que todos los que sabemos que venimos de otras galaxias, planetas, estamos adecuados a otras cosas. Solo que aquí las olvidamos porque seguimos un modelo que es súper fuerte. Pero los niños de hoy están como más dispuestos al cambio. Y yo creo que por ahí hay que aprovechar las instancias. Y si hablando de educación emocional, yo creo que funciona muy bien infundirla en cada situación que se pueda. Entonces, recuerdo estar en una sala de clase donde se da un conflicto entre dos niños, se para la clase y abordamos la situación. Y lo mismo tiene que ocurrir en cualquier otro contexto, como aprovechar las situaciones del día a día
para ir infundiendo la humanidad que queremos lograr entre todos o que vinimos como propósito a lograr. Entonces, de verdad, yo dejé de luchar contra el sistema y ahora, hoy en día, estoy formulando ver cómo llegar a esos niños, pero desde otro lugar. ¿Sí? Eso. Genial, porque mira, yo a raíz de lo que estabas comentando, me gustaría haceros un juego, ¿vale? Para acabar, que queda muy poco tiempo. Pues, quien quiera participar en el juego, se me ocurre. Imaginaos que sois todas profesoras, sois todas educadoras infantiles, ¿vale? Con una conciencia top, ¿vale? Y estáis en un país nuevo, dicen, oye, hemos eliminado el currículum que conocemos y os dejamos diseñar el currículum para que los niños tengan una educación emocional. ¿Cómo vosotros soñaríais que está compuesto ese currículum para que los niños encuentren, o por lo menos con nuestra voluntad, los niños tengan ese feedback y ese background además el día de mañana? ¿Cómo lo diseñaríais vosotros? Así de manera rápida, que nos queda muy poco tiempo. Empezamos, a ver, Ángeles, por ejemplo, ¿cómo sería para ti? Vamos a quitar ahí todo lo que hacen ahora, no sé exactamente, pero que hacen su física, sus naturales, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Su filosofía ya lo están eliminando porque tienen que pensar mucho para eso. Yo dejaría que cada uno de los niños, aunque trabajaran en conjunto, en armonía, cada uno desarrollara la capacidad que más le llame la atención. Si uno le gusta la música, pues que se centre en la música. Si el otro le gusta la pintura, que se centre en la pintura. De eso ya hay algunos modelos fuera del sistema, como decía María José. Hay algunos modelos, pero tampoco les dejan desarrollarse como tal. Pero bueno, se están haciendo ya algunas cositas. Yo conozco alguna escuela antisistema y lo único que, claro, no permiten a niños permiten a niños hasta los 10, 12 años. A partir de los 10, 12 años tienen que ir al sistema y también es un problema para estos niños. Claro. Entonces, el sistema, como dice María José, no está diseñado para personas que piensen por sí solas. El sistema está creado para aborregar, para dirigir, para que todos sean autómatas, para que sean robots y diseños creados por la élite. Para la productividad, ¿no? Pura. Vale, adelante. Chela, ¿cómo sería tu escuela? Bueno, yo ahora voy a viajar en el tiempo en una hipótesis arcaica, ¿no? De la época de los celtas, en que a los niños, digamos, se les educaba en la tribu, se les educaba en ese círculo, ¿no? En esa tribu. Entonces, entre todos los mayores, los niños, los druidas, el consejo de los druidas, etcétera, pues allí tenían una formación y desde luego sabemos que la escuela de los druidas eran 10 años de capacitación, formación boca-oído, retomar la capacidad de conectarnos con esa sabiduría perenne ancestral en donde los códigos no eran perfectos, pero los códigos de círculo, los códigos de tribu, etcétera, y darles en la sociedad de hoy una formación que les funcione para vivir. Por favor, porque un niño no le enseña por ejemplo, ¿por qué no hay clases, yo qué sé, como asignaturas de el que le guste cocinar? Porque le va a venir muy bien a gestionar económicamente su economía en la casa. Oye, porque la economía de un país, si tú la economía de una casa, tú la llevas bien, puedes llevar un país entero, puedes llevar el mundo. Enseñar a gestionar el dinero, enseñar a gestionar la economía, enseñar también a las labores diversas a trabajar en equipo, a compartir lo que es una casa. Cuando funciona, cada uno sabe sus misiones. Y cuando hablo en una casa, yo no hablo de una familia consanguínea. Para mí la familia es global, cósmica, universal, naturalmente. Entonces, yo qué sé, desde luego sería muy distinto, pero naturalmente que hay mucho conocimiento y mucha sabiduría, como son las ciencias, las artes, la historia,
si cuanto más sepamos es mejor. Entonces, pero que haya una capacitación, como ha dicho la compañera última, y como estamos diciendo un poco todos, para que el ser humano saque lo mejor de sí, de la sociedad lo mejor de sí, se lo está dando a sí mismo, entonces se va a sentir mucho más realizado y, desde luego, para que sea más él y más libre, para que sea, para que sea, para que exista, para que sea como ser humano integrado en todo lo que es un ser humano, mente, cuerpo, espíritu, ser superior bueno, y perteneciente a el macrocosmos, el microcosmos en el macrocosmos perfecto. El hombre de Vitubio de Leonardo da Vinci, hermetismo, el microcosmos en el macrocosmos. Yo me apunto a tu escuela, fíjate. Bueno, yo me voy contigo, que yo me voy a la tuya mañana. Yo soy bajito, o sea que yo podría entrar como uno de los niños, ¿eh? Bueno, yo qué sé, yo voy a la tuya también siempre, y desde luego yo soy una niña eterna, ¿eh? Y tanto que sí. Aniel, ¿cómo sería tu sistema educativo? Sí. Bueno, yo creo que mi sistema sería donde los adultos les enseñamos, nos convocamos a quien sienta la vocación de formar, pero transmitiendo sus dones. No lo que aprendió, no la carrera que tiene, no, sino cuál es mi don, cuál es el don de cada uno de los adultos transmitiéndoles a los niños, ¿no? Y que ellos así puedan descubrir sus propios dones y que entre todos ese compartir de dones es nutricio para todos y que cada uno tiene su camino, su forma, su manera, su don particular y que lo tiene que descubrir y mostrar y compartir al mundo. Acá en Fabuloso. Brasil, donde yo estoy, la educación es muy, muy particular, al menos acá donde yo estoy en este lugar tan puntual, donde se les enseña a los niños así a conectar con la naturaleza. Y vos los ves de chiquititos que están en la escuela, pero a lo mejor los ves pasar con un serrucho, que están cortando madera, están cortando un coco. Se les enseña lo natural, ¿no? Y eso también, que cada lugar brinde las herramientas a los niños para su adaptación y para desarrollar su manera de vivir en base al entorno natural que tiene. Porque los sistemas son todos iguales, donde todo se enseña química, física, matemática, sin tener en cuenta la naturaleza, el entorno donde están viviendo, que es tan diferente un lugar a otro. Entonces creo que sería muy en conexión con la madre tierra y con los dones. Creo que esos serían los pilares fundamentales. Gracias, Aniela. Muchas gracias. Un placer. Ana, ¿cómo sería tu sueño? Pues mira, mi sueño sería una hora de cuentos y juegos didácticos, otra hora de música, otra hora de métodos de relajación, de trabajos en equipo y después eso, el que le guste la pintura que pinte, el que quiera hacer deporte que haga, una hora libre para hacer cada uno lo que le guste y le salga del corazón. Qué bonito. Que empiecen por tu libro, ¿eh? Que está por ahí ya saliendo del horno, ¿eh? Fabuloso. Ya mismo, Alberto, para el 26. Qué bien, qué bien. Casi mi cumpleaños toca de tu libro. Qué bueno. Bien. Ángeles, tu propuesta. Ya la dije. Tú ya lo contaste, es verdad. Nos toca María José y Asun. Venga. Estaba pensando que primero tiene que haber un equipo multidisciplinario diseñando el currículum. Ujú. Y luego de eso, a mí la metodología de proyecto me encanta. Creo que tiene muy buenos resultados. Y es cuando se infunden las materias, o sea, ya no está nada separado, sino que todo se integra, que también tiene que ver con el paradigma hacia el cual estamos avanzando, dejar la separatividad. Por ejemplo, acá en el sur de Chile se llevan los niños a los bosques a hacer ciencia, matemática, lo que sea, ¿ya? Y tiene que ver con resolver un problema, resolver algo. Y en equipo, en colaboración, que también es algo que hay que enseñarle a los niños, a trabajar en colaboración, porque venimos de un sistema competitivo. Entonces también ahí hay un desafío para todos nosotros. Y
de todas maneras incluir lo energético en este currículum. Ujú. Lo visual, lo que decía la Cris, todo lo que tiene que ver con mostrar dones y talentos, o sea, casi que una escuela de Harry Potter, ¿sí? Ajá. Hogwarts, ¿eh? Qué Donde bonito. se dé espacio a eso. Y como dije en un principio, darle la libertad para que sean ellos los maestros. Ellos nos vienen a enseñar. Nosotros solo diseñamos los entornos. Qué bueno. Asun, que tú ya estás metida en el ajo, ¿eh? Ya estás cambiando Bueno, ya dentro también. deciros primero que sí que hay sistemas como Montessori, Waldorf y otros Sí. que están ahí. Lo que pasa que, claro, la sociedad, como decís, no lo permite, porque llega un momento en que hoy no, porque veo que. Pero ellos sí que se basan en que el niño siga sus deseos, lo que más le guste, sus talentos, o sea que eso está ahí. Yo, como soy la última, pues una mezcla de todo lo que habéis dicho, me ha encantado. Desde luego, la parte energética creo que es importantísima, deberían educarnos, que somos energías, que podemos pillar de todo, que nos enseñen a protegernos, a limpiarnos. Por ejemplo, en la India meditan desde muy pequeños, porque una amiga mía estuvo a punto de irse a vivir con su hijo allí y en las guarderías ya les enseñan a meditar. Entonces, eso me parece básico y bueno, que sigan, tiene que haber una estructura de alguna manera, ¿no? Un orden y tal, pero que luego cada uno siga lo que le gusta. Lo de trabajar por proyectos me encanta y lo que habéis explicado de, bueno, de ir a la naturaleza, eso es fantástico. Donde yo vivo es zona montañosa, son los Apalaches y Hola. yo creo que no hay un solo alumno ni alumna que no sepa cazar. Veis a una niña ahí toda mona, pero está bien porque es que viven en un entorno donde hay animales salvajes, hay Ujú. osos, serpientes venenosas, entonces necesitan protegerse. Por lo tanto, las familias los están educando en algo que es imprescindible para ellos, ¿no? O sea que yo creo que está muy bien eso, vivir de acuerdo con tu entorno. Sí, nos falta muchísimo. Qué Pero bueno, bueno. yo cogería todo lo que habéis dicho, un mix y ale, nos quedaría una escuela fantástica. Hemos creado una universidad que viene de universo, ¿eh? La palabra universidad ya viene de universo. Hemos creado ahí un nuevo cosmos, como dice Chela, ¿vale? Con todo el aprendizaje, con todos los deseos, los Eh, sueños y las necesidades, que también son necesidades de la sociedad actual, muy importantes. Pues llevamos 2 horas aquí hablando de esto tan apasionante. Podríamos estar hasta el amanecer seguramente. Y os doy las gracias de corazón a todas las que estáis aquí aportando, compartiendo. He aprendido mucho esta noche con todas vosotras y lo he pasado fantástico. Así que espero que, bueno, ya están agradeciendo la charla también. Le vamos a dar paso a Moira, que va a acabar de concluir la sesión de hoy. Y hasta el próximo programa, que mañana tenemos otro igual o más interesante y siempre para ayudar desde el corazón hasta el corazón, ¿sí? Así que buenas noches desde Barcelona, un beso a todas, sed felices buenas y noches y seguid gracias. compartiendo Gracias, esta buenas luz. noches.